Muy buenos días para todos. Iniciamos este webcast Análisis y Gestión de Riesgos en un proyecto según el PMBOK con el consultor senior de Aranda, José Luis Barrios, que nos va a estar hablando precisamente de esto. José, bienvenido a este espacio y te dejo ya con nuestra audiencia. Recuerden que cualquier pregunta la vamos a hacer al final. El webcast tiene una duración de 1 hora y media y la idea es que en la última media hora o los últimos 15 minutos estemos haciéndole preguntas a José sobre cualquier inquietud que tengamos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias primero a Carlos por darme la oportunidad de en este nuevo webcast poder mostrarles un poquito de mi experiencia manejando proyectos y básicamente la presentación de hoy nos vamos a enfocar netamente en el capítulo 11 del PMI, del PMBOK, en donde se identifican claramente los riesgos y se empieza a mitigar y se empieza a definir cómo van a ser los planes de acción para poderlos reducir. En ese orden de ideas, pues vamos a empezar con la presentación. Como lo mencionaba Carlos, la idea es que luego de hacer esta presentación se genere una ronda de preguntas y en esa ronda de preguntas se aclaren todas las dudas que se tengan al respecto. Sin embargo, también hay mi cuenta de correo está abierta para resolver las dudas, inquietudes o a través de Carlos y de su área de e-learning, en donde podemos aclarar o identificar cuáles son las mejores necesidades que se tengan para poderse cumplir. En ese orden de ideas vamos a proceder con la presentación. Lo que nosotros tenemos en una primera instancia va a ser la gestión de los riesgos del proyecto. Como lo mencioné, esto es el capítulo 11 del PMBOK. Para llegar a este capítulo 11 es necesario primero abordar y tener claramente definidos los 10 primeros capítulos, dentro de los que se tienen temas tan importantes como el alcance, y dentro del alcance es importante resaltar lo que viene como lo que contiene y lo que no contiene el proyecto, es decir, es fundamental dejar claro estos dos aspectos. Adicional a eso, el tiempo de implementación. Muchas veces nosotros dejamos esta pregunta abierta y el proyecto se puede demorar 45 días o 4 años. Si nosotros no dejamos claro eso, pues digamos que ahí vamos a tener una brecha clara para que el cliente nos ponga su tiempo predefinido y a lo cual muy seguramente nosotros no vamos a estar de acuerdo. ¿Qué otro se debe validar antes de llegar a este capítulo de riesgos? Tenemos que hablar también de costos, tenemos que hablar también del plan de comunicaciones, tenemos que hablar también de aspectos importantes como la planeación, como los recursos humanos y recursos técnicos que se tienen que tener en cuenta. Y al final, lo que se va a hacer en este capítulo es entrar a identificar cómo se van a gestionar los riesgos del proyecto y cómo van a impactar dentro del mismo. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer en esta presentación es identificar los riesgos y cómo dentro de un proyecto se pueden incluir procesos relacionados para llevar a cabo una planificación de la gestión, identificación y el análisis que se tiene que hacer para la respuesta a estos mismos riesgos. Importante que adicional a las actividades que nombramos anteriormente, se haga un seguimiento y un control del proyecto. Digamos que esto sí tiene que ser transversal en todos los momentos del proyecto, en todos los hitos que se tengan definidos, y adicional a eso, como lo mencioné anteriormente, debe ser transversal en todos los aspectos, no solamente a nivel técnico, logístico y operativo, sino también organizacional. Es decir, nosotros tenemos que estar informando a los usuarios, tanto a nivel directivo como operativo, en qué estado vamos del proyecto y si estamos evidenciando retrasos frente al cronograma establecido inicialmente o cómo vamos. ¿Listo? En ese orden de ideas existen dos objetivos claros que se tienen que identificar en los proyectos, y es básicamente el aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y
disminuir el impacto y la probabilidad de los eventos negativos. Ahí es fundamental que nosotros entremos a una serie de definiciones, que es lo que vamos a presentar en la siguiente lámina, pero aparte de eso quería primero hacer una definición básica de no solamente de los riesgos, sino de los eventos. No solamente existen eventos positivos y negativos, y no necesariamente todos los eventos o todos los riesgos tienen que ser negativos o positivos, y vamos a entrar a hacer esa pequeña descripción, y para eso es necesario definir esta serie de conceptos. Primero, ¿qué va a ser un activo? Aquí nos vamos a apartar un poco del tema ITIL que todos manejamos muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que nos dice según el PMBOK y según el PMI, que un activo puede ser cualquier recurso. Aquí vamos a ampliar un poquito nuestro scope que teníamos inicial, y ya no vamos a hablar de un CI como un elemento de configuración que puede ser guardado en una CMDB, sino vamos a hablar de un activo. Puede ser de hardware, software, datos, administrativo o físico. En ese orden de ideas podríamos ampliar nuestro conocimiento de ITIL a llegar a hablar que dentro de una CMDB podríamos implementar desde la silla, la mesa, la caneca de la basura, cualquier activo que nosotros queramos identificar dentro de la organización. Existe también un concepto claro y fundamental, y es el tema de la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad tenemos que tener en cuenta que es una debilidad que puede ser activa o pasiva, puede ser accidental, o independiente de lo que sea, es un factor de riesgo interno de un elemento expuesto a una amenaza y puede ser susceptible a algún daño o encontrar alguna dificultad para recuperarse posteriormente. Es que tan vulnerable soy, es que esa es una de mis debilidades. Y es claramente lo primero que nosotros tenemos que empezar a identificar. Porque si nosotros identificamos, así como cuando hacemos una matriz DOFA o cuando hacemos una matriz RACI o cuando hacemos una matriz de estas en donde vamos a identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades, el plan de mejoras, es fundamental que nosotros identificamos y conozcamos cuál es esa vulnerabilidad que tiene nuestra organización para identificar un plan de acción y entrar a atacarlo de lleno. También es fundamental que nosotros hablemos de algo como la amenaza, y esa amenaza, esa amenaza tiene que, o es básicamente la posibilidad que produzca una determinada vulnerabilidad o qué tan amenazados estamos. Y en ese orden de ideas, una fuente de amenazas no se plantea un riesgo cuando no hay vulnerabilidades o cuando estas pueden ser activadas. Es decir, que nosotros tenemos que identificar primero cuáles son nuestras amenazas, primero las vulnerabilidades evidentemente, y luego dentro de las vulnerabilidades es entrar a identificar cuáles son las amenazas que se tienen al respecto. Adicional a eso, y dentro de los conceptos que se tienen que tener claros, tenemos que medir también el impacto. Como nos lo mencionaban en ITIL, era ver qué tantos elementos de configuración se podían ver afectados, era ver la materialización, y por eso dejo subrayado en otro color esa palabra, para identificar que el impacto es básicamente una medida o el grado del daño o del cambio sobre un activo. Y en ese orden de ideas es la probabilidad también que este evento ocurra desfavorablemente o no. En ese orden de ideas vamos a seguir con nuestra capacitación o con nuestra presentación, y vamos a entrar a identificar lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué es un riesgo y cuáles son las definiciones clásicas? En un riesgo en un proyecto puede ser un evento o una condición que puede ser incierto, puede presentarse de manera controlada o puede ser de una manera inesperada también, porque no necesariamente existen los riesgos. Lo que nosotros vamos a empezar a hablar de riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Otro efecto que va a tener dentro del proyecto va a ser que va a tener un riesgo positivo y un riesgo negativo. En ese orden de ideas vamos a identificar sobre un objetivo del proyecto, por ejemplo, aspectos tan importantes como el tiempo, el coste, el alcance, la calidad del riesgo, para entrar a identificar si es activo o negativo, positivo o negativo. ¿Qué impacta lo uno y lo otro? Aquí hay varios ejemplos que hay que hacer. Primero, ¿cuáles son los riesgos conocidos y los desconocidos?
Si hablamos, por ejemplo, salgámonos un poquito del mundo de tecnología, perdón, salgámonos un poquito del mundo de la tecnología y hablemos de un proyecto financiero. Si nosotros, uno de los riesgos que podemos tener en un proyecto financiero y que puede ser incierto es que cuando hablamos de la TRM, de la moneda de la que estamos hablando, puede ser muy incierto en el momento en el que nosotros nos hablemos de qué tanto va a subir o qué porcentaje va a subir la tasa inflacionaria, o si vamos a hablar de la misma TRM, si vamos a entrar a identificar qué tanto puede subir o bajar una moneda. Eso podría llegarse a dar como positivo o negativo dependiendo cómo nosotros nos hayamos cubierto en una etapa posterior a esto, a planeación de riesgos, que va a ser la identificación y la planificación del mismo proyecto. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la posibilidad, si nosotros hablamos de una cotización o estamos haciendo una cotización, supongamos que estamos hablando en dólares y nos vamos con respecto a la moneda colombiana, no a la TRM de hoy, sino una TRM proyectada al próximo año, donde si hoy en día estamos hablando de 1.800 pesos o de 1.500 pesos y lo proyectamos a 2.000, a 2.500, pues digamos que vamos a tener una planeación y un colchón con el cual podemos tener un campo de acción para poder entrar a mitigar los riesgos que se nos presenten en la ejecución de ese proyecto. Si el dólar baja y ya no está a los 2.500 que lo estoy ofreciendo o que lo estoy vendiendo, sino el dólar baja de los 1.500 que está hoy a 1.000 o a 800, pues va a ser un riesgo positivo para mí porque va a generar una mayor ganancia dentro de mi organización. Si al contrario el dólar se dispara, la inflación se dispara o existe algún evento dentro de la economía que haga que esa TRM se doble y que ya no esté cotizando el dólar a 2.500 sino a 3.000, va a ser un riesgo negativo que va a tener una implicación dentro del coste de mi proyecto, generando un riesgo muy alto y generando un aumento en el coste del proyecto, generando esto al final una disminución en las ganancias del proyecto, haciendo que incluso se vuelva inmanejable. Incluso hay proyectos que pueden llegar a ser no rentables y si se pudiera identificar ese riesgo desde el principio, claramente se dejaría definido dentro de un plan de riesgos y no se entraría a evaluar o se dejaría la puerta abierta para entrar a negociar, volviendo al ejemplo del proyecto financiero, entrar a reevaluar TRMs luego de una negociación previa, una negociación inicial. ¿Qué nos puede pasar también? Ahora volvamos a un ejemplo de tecnología. Pasa mucho en las organizaciones cuando se hacen licitaciones, cuando se hacen invitaciones a cotizar, que se generan costos recurrentes cuando hablamos de bolsas de desplazamiento, cuando hablamos de bolsas de repuesto, cuando hablamos de elementos de configuración que se dejan como comodines dentro de la arquitectura de un proyecto de infraestructura o de telecomunicaciones. Uno de los riesgos puede ser que estamos sobreestimando los recursos tanto técnicos como físicos como económicos y eso podría llegar a darse en el mismo ejemplo que vimos anteriormente y es que estamos hablando ya de riesgos positivos o negativos. Supongamos que nosotros hemos definido una arquitectura con, no sé, 5 routers y cada router nos está costando alrededor de $25.000. Si nosotros dejamos, no sé, tal vez una sede por fuera, si no dejamos ningún elemento de configuración como un router adicional, un firewall adicional, algún router de backup, algo dentro de la bolsa de repuestos que no esté contemplado, muy seguramente si la sede se llega a caer, si la sede necesita ese elemento de configuración para una rápida instalación o una rápida subida del servicio y que no tenga afectaciones de disponibilidad, muy seguramente nuestros riesgos se van a disparar si no los hemos tenido en cuenta. Imagínense cómo podría llegar a impactar un router que puede costar $25.000, como lo estamos mencionando, dentro del flujo de caja de un proyecto. Muchas veces, por quererse ganar un proyecto, los márgenes de utilidad que se utilizan a nivel comercial pueden ser muy agresivos, disminuyendo en este caso
el margen de operativo o incluso reduciendo el margen que genera al final en la organización, el margen de venta. En ese orden de ideas es fundamental y este tema de riesgos, y por eso tenemos que hacer un énfasis y por eso queremos hacer este webcast, precisamente identificando cómo al final todos los riesgos es necesario trasladarlos a plata. Porque cuando existe un riesgo de tiempo, cuando existe un riesgo de recurso, cuando existe un riesgo de algún otro ámbito diferente al del dinero, fácilmente esto se puede entrar a modificar, fácilmente esto se puede entrar a cambiar, se pueden incluso hacer algunas configuraciones o trabajar de pronto horas extras o designar más recursos o algo por el estilo, pero siempre va a tener una afectación o un impacto a nivel de costos. Y esto es fundamental dejarlo en cuenta, tenerlo claro y haberlo definido dentro del plan de trabajo de la organización, porque esto es a donde se quiere llegar. Es decir, cualquier organización, cualquier proyecto que se quiera manejar, lo importante del proyecto es que sea rentable, es que sea económicamente viable para las organizaciones, y no necesariamente tenemos que hablar de organizaciones constituidas como empresas, como multinacionales, sino también estamos hablando de los proyectos diarios, los proyectos del día a día, proyectos de inversión que uno quiera hacer a nivel familiar, donde evidentemente siempre van a existir los riesgos. Lo importante es entrar a identificarlos, a mitigarlos y ver cuál es la mejor ruta para poder entrar a combatirlos. En ese orden de ideas es fundamental también hablar de las amenazas. Las amenazas que nosotros tenemos hoy en día, como lo mencioné anteriormente, siempre van a estar latentes en un proyecto. No solamente va a ser de la TRM, no solamente va a ser del router, simplemente son las amenazas que se nos pueden generar en el día a día en cualquiera de los proyectos que se están hablando. Si nosotros hablamos de un proyecto de tecnología, una de las amenazas que puede presentarse es que existen fechas de corte en licitaciones, existen procesos electorales que pueden cerrar en algún momento determinada la contratación o no. Aquí en Colombia se llama ley de garantías, en donde después de 6 meses antes de unas elecciones no se puede entrar a cotizar o a licitar, y eso podría llegarse a presentar como uno de los riesgos posibles. También a nivel privado, que los fondos se destinen para otros recursos o otros proyectos que no se tengan planeados inicialmente. Eso podría llegar a ser otra de las amenazas. Las amenazas siempre van a estar latentes y van a estar latentes en todas las etapas del proyecto. Como lo mencioné anteriormente, las etapas del proyecto, para llegar a hablar de los riesgos, es primero haber sentado a los diferentes actores o stakeholders, según según PMI, estamos hablando de alcance, de tiempo, de costos, de recursos humanos, de plan de comunicaciones y todas las etapas anteriores a lo que se define como un riesgo. Adicional a eso, también los riesgos se constituyen como oportunidades de mejora. Muchas veces, si usted tiene la virtud o la posibilidad de convertir un riesgo negativo en uno positivo o en una oportunidad de mejora para el proyecto, lo que puede generar al final va a ser un personal adicional que no se necesitó contratar, un tiempo menor, es decir, que yo me comprometí a instalárselo en 45 y al final lo instalé en 40, en 35. Estoy disminuyendo el tiempo que estoy utilizando, y eso es convertir un riesgo negativo en uno positivo para mejorar no solamente la rentabilidad del proyecto, sino la eficiencia y eficacia del mismo. En ese orden de ideas, sigamos con nuestra presentación. Y hay algo que tenemos que entrar a hablar fundamentalmente, y es de esta gráfica: costo versus riesgo. La línea roja es las oportunidades de los riesgos y la línea gris que tengo aquí es el coste de reaccionar. Es fundamental que tengan en cuenta que en el eje X tenemos la ejecución del proyecto en 2 fases, tanto en planeación como en ejecución, y en la línea Y tenemos la calidad de los riesgos, la cantidad de los riesgos que se pueden presentar. A nivel de columnas tenemos conceptos, desarrollos, ejecuciones y terminaciones, y el valor monetario del proyecto. Es decir,
Para especificar, para entender un poquito mejor esta gráfica, ¿qué nos puede mostrar? Nos puede mostrar que dentro de la planeación del proyecto es mucho más económico entrar a identificar los riesgos y entrar a generar un plan de acción. Es decir, que yo, volviendo al tema de un proyecto de tecnología o un proyecto financiero, si yo identifico que estoy en un mercado hostil, si estoy, por ejemplo, hablando de... y me ha pasado a nivel personal, me he encontrado con proyectos, es difícil de hablarlo, pero voy a poner el ejemplo del país Venezuela, en donde en años anteriores estábamos haciendo una evaluación de proyectos y entramos a identificar que uno de los riesgos más grandes era a nivel político, que no se sabía qué iba a pasar con el presidente, y hoy en día tienen en este momento en Venezuela el mismo riesgo. A nivel político no se sabe qué va a pasar, no se sabe si va a ser el gobierno va a tener continuidad o por el contrario van a cambiar de gobernante, y en ese orden de ideas eso dentro de cualquier proyecto puede impactar, porque no solamente para la facturación, al tratarse de una organización que está por fuera de los límites geográficos del país, o cuando se está hablando de un impacto mayor dentro de la organización, es necesario entrar a identificar todos esos factores que pueden afectar nuestro proyecto. Si nosotros lo identificamos en unas etapas previas de concepto y de desarrollo, el costo del riesgo va a ser mucho menor que si lo encontramos ya en la planeación o en la misma ejecución. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta? Si nosotros, volviendo al ejemplo de Venezuela, identificamos que ese es un riesgo, pero no lo dejamos claro, no lo dejamos bien definido desde el principio, muy seguramente si salimos a una planeación, si existe un cambio dentro de la organización, del gobierno o del ente con el que estamos trabajando, y ya, por ejemplo, no tenemos que ir una vez al mes, sino una vez a la semana, se nos van a disparar costos de hotel, de viáticos, de tiquetes, haciendo que el costo del proyecto sea mucho más alto, y eso hace que la rentabilidad vaya a bajar. En ese orden de ideas, si nosotros encontramos riesgos en ejecución y en terminación, como lo mencioné anteriormente, pues digamos que va a ser mayor el impacto y el costo de mitigar ese riesgo. En ese orden de ideas existen dos fases de las cuales es necesario hablar, como la ejecución y la terminación, donde va a ser el periodo de mayor impacto en el que existe el riesgo. ¿Por qué? Porque claramente cuando yo estoy planificando, cuando yo estoy desarrollando el proyecto, muchas veces un proyecto lo puede vender con una presentación, muchas veces uno lo puede hacer en el papel, en un dibujo, y muy seguramente así se pueden vender los proyectos. Pero ya en etapas de ejecución, donde el cliente está evidenciando que efectivamente compró lo que necesitaba, compró lo que requería, con lo que tenía en su presupuesto, muy seguramente ahí van a salir riesgos mayores, van a identificarse impactos que generen dentro de la organización una afectación en el proyecto, haciendo que las oportunidades y los riesgos puedan dispararse, y haciendo esto lo mismo de lo que venimos hablando. Empezamos a hablar ya de unos riesgos mucho mayores, mucho más altos, en una etapa mucho más madura del proyecto, y en ese orden de ideas tendríamos que entrar a mitigarlos o a evidenciar cuál va a ser el impacto que tienen dentro de la organización estos nuevos riesgos. Teniendo en cuenta esto, vamos a seguir hablando de los conceptos, de dos conceptos claros que hay que tener en cuenta, y es los riesgos conocidos y los riesgos desconocidos. En ese orden de ideas, cuando hablamos de los conocidos, son aquellos que han sido identificados y analizados en la etapa de planeación, y es posible planificarlos para tomar acciones al respecto. En ese orden de ideas podemos sacar nuevos ejemplos, como los errores conocidos pueden llegar a ser, los riesgos conocidos pueden llegar a ser cuando hablamos de falta de personal y llegamos a una etapa de capacitación y no tenemos el personal suficiente para capacitar,
o identificamos uno de los riesgos que puede ser la falta de la definición a la hora de implementar, por ejemplo, un service desk o, por ejemplo, un proyecto de distribución de software o un proyecto de instalación de máquinas, que no contemos con el suficiente personal. Eso puede ser un riesgo conocido, porque nosotros ya hemos identificado cuál es ese riesgo, lo dejamos claro, lo podemos planificar, incluso lo podemos analizar y podemos llegar a conclusiones tan dicientes como que vamos a necesitar 1 o 2 recursos, o que tenemos que entrar a identificar que nos tenemos que alargar en el tiempo con los recursos que tenemos necesariamente definidos desde un comienzo, o que tendríamos que salir a negociar o más tiempo o más recursos en algún evento de nuestro proyecto, en alguna fase de nuestro proyecto. ¿Qué otro riesgo encontramos nosotros? Según el PMBOK, los riesgos desconocidos. Son aquellos que no pueden gestionarse de manera proactiva porque efectivamente no los conocemos. Y ahí, por ejemplo, debo traer a colación un ejemplo en el que, manejando otro proyecto de alto impacto para el sector educativo, nos encontramos con un riesgo desconocido, y era que había en ese justo momento un problema a nivel de vías generado por un invierno, un efecto climático que estaba por fuera de nuestro alcance, que para nosotros era completamente desconocido, y en ese orden de ideas lo que se generó fue un atraso en el cronograma previamente definido. ¿Eso qué hace? Eso hace una afectación sobre el desarrollo del proyecto. ¿Qué otro error puede ser desconocido? Todo lo que se salga dentro de nuestro alcance y de nuestro radar. Pueden, en ese orden de ideas, encontrarse riesgos como posibles subidas de TRM, personas que hagan falta dentro del proyecto, recursos que no se cuenten, en el que nosotros suponíamos, y es importante que definamos esto, que suponíamos que contábamos con el stock suficiente para la implementación de los elementos que contenga el proyecto, pero nunca se partió del supuesto que tocaba importarlos, que la importadora se demoró, que existen de pronto factores externos que pueden afectar la importación de estos equipos o la importación de diferentes activos, o en la adquisición de nuevos elementos no se tienen los proveedores, o digamos, hay todo un universo de riesgos desconocidos, porque generalmente estos son los que nosotros no conocemos, generalmente estos son los que no tenemos nosotros proyectado tener en cuenta dentro del coste de cualquier proyecto. En ese orden de ideas, vamos a identificar que un riesgo está compuesto por 3 componentes esenciales. El primero es un evento definible. Segundo, existe una probabilidad de ocurrencia y generalmente tiene una frecuencia, es decir, va a depender de qué tanto es mi impacto, qué tanto se está modificando, para entrar a identificar en qué etapa es que está o que tiene este riesgo un concepto mucho mayor, mucho más claro. Y por tercera parte, la consecuencia de la ocurrencia, es decir, qué tanto me va a impactar. Si este riesgo es mitigable dentro del tiempo, si yo puedo sacrificar en algún momento recursos, pero al final del proyecto los puedo poner a trabajar en ese otro aspecto. Caso particular, si yo tengo, no sé, definido por contrato que tengo 45 días para instalar una infraestructura, y puede que al principio o dentro de la etapa de planeación o de la etapa de diseño yo esté retrasado el cronograma, pero al final lo que voy a hacer es que en la etapa de ejecución voy a doblar el número de recursos para en el mismo tiempo tener cubiertas todas las plazas o instalar todo lo que yo haya definido inicialmente. Eso al final lo que se podría identificar es como la consecuencia de la ocurrencia o el impacto que puede tener dentro de la organización. En ese orden de ideas, lo que nosotros podemos hacer es entrar a identificar primero la carga que se tiene de cada uno de los personajes que están involucrados dentro del proyecto y cómo pueden entrar a identificarse un plan de mejoras. Para
Definición de riesgos y para la gestión de los procesos que se tienen asociados según el PMBOK se han definido 6 etapas fundamentales que son de las que tenemos que entrar a hablar en este momento. La primera va a ser la planificación de los riesgos, la segunda la identificación de cuáles son los riesgos que vamos a hablar, la tercera y la cuarta vamos a hablar de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo. La quinta va a ser la planificación de la respuesta de los riesgos y la sexta va a ser el monitoreo continuo de estos riesgos. En ese orden de ideas vamos a pasar a hablar de la primera, que es la planificación de los riesgos. Y en ese orden de ideas lo que tenemos que tener en cuenta es que una planificación debe ser cuidadosa y explícita para mejorar la posibilidad de éxito de cualquiera de los otros procesos que van adelante. En la planificación de la gestión de riesgos es fundamental decidir cómo se va a abordar y cómo se va a llevar a cabo las actividades de la gestión de riesgos en un proyecto. Para eso debe haber un responsable de los riesgos, que lo identifique tanto a nivel interno como externo. Muchas veces nosotros llegamos a organizaciones en las que no conocemos cómo es su flujo de trabajo, cómo es sus procesos de compras, cómo es sus procesos de adquisiciones, y para nosotros es muy sencillo salir a comprar un mouse, salir a comprar un router, salir a comprar un switch o algún elemento de la red. Pero existen organizaciones en donde tiene que tener todo un procedimiento a nivel jurídico, a nivel contable, a nivel físico, a nivel logístico, que puede incluso llegar a repercutir en el tiempo en el que se tome no 5 días, sino 2 o 3 meses. Hay organizaciones en las que nos encontramos con esas eventualidades, con esos riesgos, y es fundamental dejarlas claras dentro de este plan de gestión de riesgos. Adicional a eso, es fundamental planificar y realizar una aproximación de las tareas relacionadas con la gestión de riesgos de un proyecto y realizar las revisiones periódicas sobre las actividades que se están haciendo. En ese orden de ideas, vamos a pasar a la segunda casilla, al segundo plano, que tenemos que entrar a identificar los riesgos. El proceso de identificación de riesgos consiste básicamente en determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar los proyectos y documentar sus características. Ahí es donde vamos a entrar a identificar si son riesgos positivos, si son riesgos negativos, si son riesgos definidos o son riesgos indefinidos. Recordemos esos 4 conceptos que tenemos ya o que ya hemos visto. En ese orden de ideas, los roles que normalmente están involucrados en este proceso básicamente son el jefe del proyecto o el gerente del proyecto, los miembros de un equipo de trabajo o los stakeholders, el equipo de gestión de riesgos, si es que se le asignan alguno. Como nosotros vimos anteriormente, es preferible designar a alguien como responsable de los riesgos, preferiblemente que no tenga que ver con la operación, porque si está destinado o está metido dentro de la operación, para él netamente los más valederos y los más fuertes y los que mayor peso tengan van a ser los de operaciones, y no necesariamente. Pueden haber también riesgos en el área de recursos humanos, en el área de facturación, de cartera, logísticos, etcétera. ¿Qué otros son expertos en la materia debemos tener dentro de esta mesa de negociación o de identificación de riesgos? Fundamental, clientes, usuarios finales, jefes de otros proyectos, jefes de otras áreas, interesados y expertos en la identificación de riesgos. Para eso es fundamental que nosotros identifiquemos cómo vamos a abordar el tema y cómo vamos a generar un comité en donde se identifiquen cuáles son los riesgos y se entren a trabajar de lleno en su solución. Pasemos un poco ahora a hablar de lo que viene en el capítulo 3 y 4, y es el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos. En ese orden de ideas lo que se va a hacer es primero, a entrar a identificar qué es cuantitativo y qué es cualitativo. En ese orden de ideas, el énfasis de los riesgos lo que se va a evaluar es en la identificación de la fase anterior, en determinar primero la probabilidad que se tenga y que se ocurran estos riesgos, y segundo, el impacto de riesgo. El impacto va a ser acumulativo en múltiples riesgos y la prioridad de cada uno de los riesgos. Es decir, yo tengo que entrar a identificar y hacer una matriz en el que me diga, mire, si existe este riesgo A, debe tener un impacto alto o un impacto medio o un impacto bajo.
Generalmente lo que uno hace al principio de este proyecto o al principio de abordar este módulo de riesgos es entrar a listarlos. ¿Cómo? No hay ninguna herramienta que a usted le permita eso, no es necesario devolverse al proyecto para identificar rutas críticas, cargas operacionales, no. Simplemente usted como diseñador del proyecto, como gerente de un proyecto, va a entrar a listar estos riesgos que están dentro de la organización, haciendo que yo les dé un peso de alto o medio o bajo, dependiendo del impacto que tenga dentro de la organización, que se llegue a presentar o no ese riesgo del que estamos hablando. En ese orden de ideas, luego de haber identificado la magnitud del proyecto o la magnitud del diseño, es necesario hablar de la probabilidad de la amenaza. ¿Qué tan probable es que este riesgo me ocurra? Y lo entro y lo identifico también, ya no de alto, medio y bajo, sino le voy a dar un número, una cifra. Es decir, si es bajo que vaya de 1 a 3, si es medio que vaya de 4 a 6 y si es alto que vaya de 6 a 7 o de 6 a 10. Yo identifico la escala. Luego de eso también va a ser fundamental que yo identifique dentro de los riesgos, así como les di medio, alto, bajo y medio, que les dé un número. Al igual que las amenazas, al igual que la probabilidad que ocurran, yo los cuantifico y les digo, mire, si van a ser riesgos altos va a ser 10, si va a ser riesgos medios va a ser 5 y si van a ser riesgos bajos va a ser 1. En ese orden de ideas lo que voy a hacer es una matriz en donde a cada uno le pongo un valor, a cada uno le pongo una cifra y lo que voy a hacer es a multiplicar la probabilidad de que ocurran, de la probabilidad de la amenaza con la magnitud de cada uno de estos eventos. En ese orden de ideas a mí me va a dar un número, como es la matriz que tenemos en el ejemplo. Si yo identifico que mi amenaza es 1 y la magnitud del riesgo es 1, pues al final lo que voy a tener es el producto que va a ser el 1, en donde ese riesgo va a ser menor, va a ser un riesgo que no tenga un impacto muy alto, que no tenga una probabilidad muy alta de amenaza, no va a tener mucha afectación dentro de mi proyecto. Pero si yo identifique otro proyecto como la falta de tiempo, como la falta de recursos, como la falta de algún elemento, algo por el estilo que tenga una magnitud de daño de 4, que va a ser en este caso, en el caso del ejemplo, la más alta, y adicional a eso va a tener una probabilidad de amenaza igual de 4, lo que va a contener como resultado es un 16, que es el número que está en la parte superior derecha, en la última casilla de la matriz, evidenciando esto que claramente eso es uno de los riesgos más latentes y que podría tener mucho más daño dentro de mi proyecto. Si yo identifico que el riesgo es que no hay plata suficiente y que tiene una magnitud y una frecuencia concurrente, muy seguramente ese va a ser uno de los riesgos más altos y va a generar dentro de mi organización un daño, una afectación, incluso dentro de mi mismo proyecto, generando esto que pueda llegarse a hablar de que no pueda ser factible o que no pueda ser productivo si es que estamos hablando de finanzas. ¿Cuáles son las actividades relacionadas con el análisis de riesgo? Básicamente se tienen definidas en 3 diferentes categorías. La primera es un análisis cualitativo de los riesgos, en donde se entra a hacer una evaluación del impacto, de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sobre las salidas del proyecto utilizando métodos cualitativos. El segundo va a ser el cuantitativo, en donde ya entramos a identificar una evaluación poniéndole números, es decir, qué probabilidad de ocurrencia hay, qué pasaría si ese riesgo se presenta diariamente, semanalmente, es decir, la frecuencia de la que estamos hablando, y en ese orden de ideas, cuáles son las consecuencias de la salida del proyecto. Si nosotros estamos hablando de cuantitativo, ya tenemos que darle un número. Si el número es, si yo he definido una escala de 1 a 5, pues evidentemente el 5 va a ser el riesgo más alto, el 1 va a ser el inferior, en donde yo como director del proyecto, como gerente del proyecto, voy a entrar a identificar cuál es la escala que voy a mantener y cuáles son los proyectos o riesgos que voy a meter dentro de mi proyecto. ¿Listo? Eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Adicional a eso, como tercera característica, es fundamental hacer una priorización del análisis.
Para eso es necesario centralizar el esfuerzo de la gestión de riesgos y generar un mayor impacto positivo en lo posible dentro del proyecto para dicho esfuerzo. Es decir, que tenemos que entrar a identificar y enfocarnos en los riesgos más altos y preocuparnos por tener controlados los riesgos más bajos. Fundamental también que tengamos en cuenta que no solamente los riesgos cuando se hace en una etapa previa de identificación y de planeación es que se queden ahí, los riesgos siempre van a estar latentes durante todo el ciclo de vida del proyecto. En ese orden de ideas tenemos que nosotros identificar que no solamente están o que pueden tener un impacto al principio del proyecto, sino que también pueden generarse impactos o riesgos mayores dependiendo del tiempo en el que se va prestando este riesgo. ¿Listo? Entonces no es lo mismo que yo no cuente con fondos a la hora de compras o que yo cuente con fondos a la hora de entregar el proyecto. Muy seguramente que el riesgo de que yo ya no tenga plata en la entrega del proyecto, esto es un riesgo inferior porque digamos que ahí no necesito entrar a pagar ningún activo o entrar a generar ningún costo adicional sobre el proyecto. Pero si nosotros estamos hablando de costos o de plata al momento de la compra, de la facturación, de la cartera, del pago de proveedores, muy seguramente eso va a ser un riesgo mucho más alto. Estamos hablando ya de un impacto mucho mayor, estamos hablando ya de un riesgo mucho más alto. Y si nosotros, perdón, y si nosotros hablamos de de cuantitativamente qué tanto nos está afectando ese proyecto, ese riesgo, vamos claramente a darle un número, un valor. Al final, lo que se quiere, generalmente, cuando tengan la oportunidad de diseñar e implementar un proyecto que ustedes mismos arquitecten, lo que se debe generar por ley y por lo que nos dice el PMBOK es que se le debe cargar al proyecto un porcentaje de riesgos. Ese porcentaje de riesgos va a salir precisamente de esa matemática que se le está metiendo a este momento a este módulo de riesgos. Es decir, si yo identifico que volvamos al tema de costos o hablemos de un ejemplo en particular, el tema de recursos humanos o como lo veíamos en algún momento, vamos a involucrar una bolsa de repuestos, una bolsa de desplazamientos recurrentes dentro del proyecto. Es necesario que nosotros primero identifiquemos cuáles son esos riesgos, que les pongamos no solamente cualitativos sino cuantitativos, que cuál va a ser dentro de mi escala el impacto que tengan estos riesgos, y al final lo que voy a generar es un porcentaje, es decir, si se me va a presentar un 2%, un 3%, y eso es lo que yo le sumo al proyecto, eso es lo que yo le puedo llegar a cargar al proyecto para identificar no solamente que vaya a ser más rentable en el caso de que no se generen esos nuevos riesgos o esos riesgos identificados, sino va a tener la posibilidad usted de tener una plata adicional en el evento en el que se encuentre usted con los riesgos desconocidos, porque va a tener la posibilidad de echarle mano a un recurso que no se tenía planeado inicialmente y que a través de este módulo, de este webcast, va a tener usted la posibilidad de identificarlos y entrar a costearlos dentro del proyecto. ¿Cuál es el quinto paso de los 6 que estamos hablando? Estamos hablando de la planificación a la respuesta de los riesgos. En ese orden de ideas, la planificación de la respuesta de los riesgos va a ser el proceso para desarrollar cuáles son las opciones y cuáles son las determinaciones que se van a hacer sobre las acciones para mejorar las oportunidades y así reducir las amenazas de los objetivos del proyecto. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar? Que la planeación de la respuesta de los riesgos se aborda en los riesgos en función de su prioridad, de su introducción a los recursos, de la actividad en el presupuesto y del cronograma y el plan de gestión del proyecto, dependiendo si es o no es necesario. Luego de haber planificado la respuesta a cómo vamos a entrar a abordar esos riesgos, tenemos que hablar de algunos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las actividades relacionadas en la planificación de la respuesta de los riesgos? Es primero entrar a identificar el desarrollo de la estrategia de las respuestas de los riesgos. Es cómo yo voy a entrar a
generar un plan de acción, un plan de trabajo a mitigar esos riesgos de los que yo estoy hablando. Si es necesario incluir recursos, si es necesario desarrollar recursos, si es necesario generar un desarrollo en software, en hardware, lo que yo haya identificado como uno de los riesgos, o si es necesario, o si a simple vista lo vamos a dejar tal cual como está hoy en día, o cómo vamos a entrar a abordarlos. ¿Qué es otra cosa fundamental que hay que ver a la hora de la planificación? Es evaluar y valorar la estrategia y los planes de respuesta. ¿Qué tanto me pueden a mí afectar? ¿Qué tanto a nivel de costos, a nivel de recursos, a nivel de tiempo, tengo yo que hablar precisamente de esto, de los riesgos que se están generando del proyecto? Para este caso es fundamental que nosotros hablemos de lo que nos mencionan en otros capítulos anteriores, y no sé si los conozcan ya, lo que en proyectos nosotros llamamos la triple restricción. Esta triple restricción, ¿de qué se trata? Se trata en el primer aspecto que es fundamental y es el diferencial de cualquier otro proyecto, y es el coste. Esto generalmente se hace en una gráfica piramidal en donde en la punta superior estamos hablando del coste del dinero que se está teniendo dentro del proyecto. En la segunda restricción estamos hablando del tiempo no solamente de ejecución, sino también tenemos que hablar del tiempo de soporte, de mantenimiento, de implementación, de lo que viene después de la compra. ¿Listo? Y la tercera restricción es que estamos hablando del alcance. Muchas veces nosotros técnicamente queremos hacerlo, lo podemos hacer, no necesita ni costos adicionales ni tiempo adicional, pero la herramienta misma lo ofrece, la herramienta misma lo da, pero muchas veces no está dentro del alcance. Ejemplos tenemos infinidades. Que dentro del Service Desk, que dentro de la CMDB, que dentro de un project, que dentro del mismo Office hayan diferentes acciones que se puedan hacer para generar valores agregados, puede y nosotros deberíamos presentarlos. Pero si no está dentro de nuestra potestad, si no está dentro de nuestro alcance, claramente nosotros no tenemos que entrar a involucrarnos en aspectos que no se han definido contractualmente. Y por eso es fundamental que nosotros identifiquemos y tengamos siempre en cuenta esa triple restricción que se tiene en cualquiera de los proyectos que manejemos, ya sea de tecnología, de infraestructura, en el día a día, en lo que nosotros quisiéramos o tengamos en cuenta. Otro de los aspectos importantes es implementar los planes de contingencia para los riesgos aceptados. ¿Cuáles son los planes de contingencia? Es ese rollback de cuando hablamos de una ventana de mantenimiento, cuando nosotros identificamos si efectivamente uno de los riesgos va a ser el tiempo de implementación, cómo yo puedo mitigar ese riesgo, cómo yo puedo empezar a generar planes de acción para trabajar los fines de semana, en días festivos, en horarios nocturnos, siempre y cuando el proyecto y el alcance me lo determine y me deje trabajar de esa manera. En ese orden de ideas, ¿qué es necesario también? Es necesario determinar los riesgos residuales. Muchas veces dentro de esos riesgos residuales, ¿cuáles son los riesgos residuales? Primero que identifiquémoslos. Son los riesgos que van a tener un impacto menor, un impacto que son los riesgos conocidos, que son los riesgos que nosotros ya tenemos previamente identificados y tenemos claramente ya definidos. En ese orden de ideas, esos residuales en los que nosotros identificamos pero no generamos planes de acción, siempre es necesario determinar cómo vamos a actuar en caso en el que eso deje de ser residual y el impacto vaya a ser mucho mayor. Ejemplo claro en el que nosotros veníamos muy bien dentro del proyecto y ni el tiempo ni los recursos lo veíamos como un posible riesgo. Pero resulta que se nos presentan eventualidades como las fiestas a las que estamos nosotros próximos a entrar, como Navidades, fin de año, donde mucha gente sale a vacaciones, donde mucha gente no está en su puesto de trabajo. Ha generado esto cuellos de botella en otras organizaciones, flujos de trabajo diferentes, horarios diferentes de trabajo, y esto podría generar no solamente un riesgo residual, sino aumentar el riesgo a la hora de la implementación en algún proyecto, generando que ya no sea un riesgo residual, sino sea un riesgo mayor. Por último, ¿qué es necesario entrar a identificar en la planeación? Determinar la reserva de los riesgos del proyecto. Es esa reserva, es esa plata que tenemos, es ese colchón que se dejó a nivel comercial
para entrar a mitigar los proyectos o los riesgos que se han generado dentro de un proyecto. Muchas veces nosotros identificamos que el riesgo puede estar latente, muchas veces identificamos que hay planes de mejora por hacer, pero no nos cubrimos nosotros en la primera restricción de la que hablamos anteriormente, y es de plata. En ese orden de ideas, claramente eso puede llegar a sobrepasar y dejar de ser un riesgo inferior a pasar ahora a ser un riesgo mayor, generando una disminución en la utilidad del proyecto, o incluso, como lo he mencionado en varias ocasiones, dejar que el proyecto que sea rentable a que sea un proyecto a pérdidas. El último punto del que necesitamos hablar es del monitoreo y del control que se tiene que tener de los riesgos de los que estamos hablando. En este proceso es fundamental hablar de cuáles son los planes de implementación de la respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean, como los mencionamos anteriormente, porque un riesgo menor se podría convertir en un riesgo mayor, uno conocido se podría hablar que se vuelve desconocido por falta de monitoreo, por falta de conocimiento, por falta de control. Lo mismo se tienen que entrar a identificar cuáles son los nuevos riesgos, porque los riesgos, como los mencioné anteriormente, no necesariamente tienen que ser estáticos, no necesariamente son en una fase inicial, sino se generan y se plantean durante todo el proyecto. Por último, ¿qué es necesario identificar? ¿Cuáles son las necesidades puntuales de los riesgos? Muchas veces puede que yo ni siquiera tenga mucho ímpetu cuando estamos hablando de temas como dinero o como temas como tiempo, sino a mí simplemente me dicen instale, implemente, configure, y no tengo necesidad de entrar a hablar de esos riesgos. En ese orden de ideas, lo que yo tengo que hacer es definir cuáles son los riesgos que tienen afectación en mi operación. En ese orden de ideas estamos hablando de riesgos de disponibilidades de equipos, de riesgos de disponibilidades de materiales, de configuración de software, de configuración de hardware o de implementación de alguno de los otros proyectos. 4 de las conclusiones o 5 de las conclusiones que les quiero dejar después de acabar con este webcast, y ya para terminar, es que la gestión de riesgos es una labor importante que se debe hacer dentro de cualquier proyecto. Debe asumirse con una mayor responsabilidad para que a la hora de hacer el ejercicio se aborde la totalidad de los proyectos, la totalidad de los riesgos y la totalidad de los ámbitos en los cuales se puede identificar. Como lo veíamos anteriormente, no solamente va a estar en alcance, ni en tiempo, ni en dinero, sino se pueden hablar de recursos, se pueden hablar de comunicaciones, se pueden hablar de compras, de facturaciones, de carteras, que va a depender de los riesgos que yo haya identificado previamente. La gestión de los riesgos también debe hacerse en la etapa de planeación y debe realizarse un seguimiento periódico en el avance de los mismos para ver que no se comporten o que no se salgan de control, como lo vimos anteriormente. Se identifican unos riesgos iniciales, pero muy seguramente que en el tiempo pueden madurar, pueden aumentar o pueden disminuir el impacto que tengan dentro de la organización. Fundamentalmente también es necesario que si no se le hace seguimiento a estos riesgos, pueden generar cuellos de botella, pueden generarse riesgos que no se tengan definidos, que salten a la vista y que afecten la implementación de un proyecto. Y por último, lo que les mencioné de la triple restricción, que puede ser una buena herramienta para acordar cuáles son los riesgos que se pueden presentar dentro de un proyecto y cuáles son, digamos, que las medidas por donde entramos a abordar cuáles son las formas de identificación de los posibles riesgos. Por último, y me parece que es la conclusión más diciente, es entrar a definir que no todos los riesgos son malos. Existen riesgos positivos, como el riesgo de poder implementar en menos tiempo un proyecto, de poder realizar una mejor acción o una mejor labor con los recursos que se tiene, de poder implementar algo de valor agregado que para el cliente no se haya definido, como por ejemplo, no sé, bases de datos de conocimiento, si estamos hablando de un service desk, una mesa de servicios centralizada con algunos de los procesos automatizando cuando inicialmente no se tenía. Eso podría llegar a hablarse de unos riesgos positivos, generando mayores dividendos, no solamente económicos,
sino a nivel de proyectos o de productividad dentro de la organización. ¿Listo? Con esto termino el webcast. Quisiera darle las gracias a Carlos por haberme invitado a este webcast. Quisiera también abrirle el espacio para generar preguntas y dudas acerca de lo que se tenga hoy en día como los riesgos y entrar a solucionarlas. Carlos, te dejo. Bueno, José, muchas gracias. En este momento no tenemos ninguna pregunta. No sé, bueno, antes que todo quiero agradecerles por habernos acompañado durante todo este año en este espacio que ha sido creado precisamente para compartir conocimiento con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Vimeo, bueno, de todos estos mecanismos que existen hoy en día para poder compartir conocimientos. Si no hay preguntas, pues no queda otra cosa que agradecerles por acompañarnos. Les quiero pedir el favor que nos ayuden respondiendo una encuesta de satisfacción que sale al final de este webcast y agradecerles por la compañía y desearles una feliz Navidad y un próspero año para todos. Que tengan unas felices fiestas y recuerden que el próximo año vamos a seguir con más webcasts. Este año aproximadamente hicimos unos 25, 23 webcasts durante todo el año, que pues como les he dicho ha sido para poder llevar información o conocimientos de ustedes. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo año, que terminen un feliz 2012 y los dejo con José para que se despida. Carlos, muchas gracias. Para mí es una oportunidad no solamente de mostrar cuáles son las acciones que se deben tener dentro de un proyecto, sino es a nivel personal un logro poder contar con espacios como estos donde se tiene conectadas gente de muchas latitudes del mundo, en donde entro a plantear mi experiencia manejando proyectos y que sea esta la oportunidad para que tengan abiertas las puertas de mi correo electrónico, de mis contactos a través también de las redes sociales, para entrar a identificar cuáles son los planes que se pueden hacer para mejorar y cualquier duda que se tenga a nivel de proyectos. Muchas gracias nuevamente a ti, Carlos, y a tu grupo de trabajo, y pues nada, estoy atento a cualquier duda que se tenga y a cualquier nueva invitación para un nuevo